Y vamos a abrir la Biblia, segunda de Corintios, capítulo número 12. Capítulo número 12 de segunda de Corintios. Y corresponde leer hoy del versículo número 16 en adelante. Que dice la escritura de la siguiente manera, segunda de Corintios, capítulo número 12. Versículo 16 dice: en todo caso, no le es sido una carga. Es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. Una vez más, verso 16 dice: en todo caso, no le es sido una carga. Es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos, y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes, y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Amén. Vamos a orar, hermanitos, y pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos esta noche por permitirnos hoy, oh Dios mío, abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas conforme a tu misericordia y la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Rogamos que tu palabra pueda cobrar el efecto necesario y que pueda dar los frutos que tú esperas en nosotros. Háblanos, que necesitados estamos de poder oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo y porque te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hemos leído, hermanitos, esta noche ya la parte final de este capítulo número 12. Y con lo cual quisiéramos meditar algo con respecto, hermanitos, algo sobre la honestidad. Eso es lo que vamos a hablar. Hay muchas cosas que se mencionan acá, pero queremos dirigirnos a eso esta noche, a la honestidad. Más que todo resaltar eso. Resaltar lo que es la honestidad y la transparencia con la que, diría yo, debemos de actuar y caminar. En eso lo vamos a encerrar y más que todo señalar la honestidad y la transparencia con la que debemos actuar y vivir. Ahora, hermanitos, continuamos hoy con este estudio de segunda de Corintios y hoy finalizamos ya este capítulo número 12, que junto con el capítulo número 11, si ustedes recuerdan, Pablo ha estado defendiéndose ante los corintios de aquellos falsos predicadores que habían llegado con el único objetivo de desacreditarlo, de minimizarlo a él y su ministerio,
De tal manera que hemos visto, hermanitos, ya en varios capítulos, cómo estos falsos predicadores habían llegado a Corinto y empezaron a hablar tan en mal del apóstol Pablo, hasta el punto de decir de que Pablo no era cristiano, que él no era verdadero creyente, que él no había conocido a Cristo, y que de verdad su ministerio era una farsa, era mentira todo. Entonces, Pablo ante esta situación se ve en la necesidad de defenderse. De defenderse porque los corintios le estaban dando demasiada atención a estos mentirosos. Y a Pablo lo que le dolía era eso, porque lo que estaba en riesgo era la vida, la salud espiritual de los corintios. Y como repetidas veces yo se lo he dicho, que a Pablo no le importaba que hablaran mal de él. No, él no. Él, lo que pasaba era que hablando en mal de él, hablaban en mal del evangelio. Y si quedaba mal parado él, quedaba mal parado el evangelio que él predicaba. Y ese evangelio es el que había llegado a los corintios, y que por medio de ese evangelio los corintios habían sido transformados. Entonces, si los corintios eran el fruto de la predicación de él, entonces a Pablo le preocupaba demasiado el poder ver que estos hermanos convertidos de Corinto le estaban prestando tanta atención. Y el problema, oiga bien, y hoy lo que hemos leído, Pablo lo señala ya ahora más directamente. Todo lo que hemos venido hablando es eso, de cómo los corintios han venido escuchando esos falsos argumentos y esas falsas acusaciones contra el apóstol Pablo. El problema es de que ellos vienen con mentiras y los corintios le creen. Eso es lo que más le duele a Pablo, de que vienen con esos argumentos y esas acusaciones que no eran reales, no era verdad. Entonces Pablo dice, o sea, a Pablo lo que le duele es eso, saber de que los que él ha engendrado en el evangelio, ahora le están prestando atención y le creen. Ya vamos a ver que la mentira no es simplemente así nomás, hermanitos. Porque muchas veces nosotros creemos a la mentira, ¿sí o no? Pero vamos a ver de dónde viene esa mentira, qué tan terrible es cuando alguien miente. ¿Mienten ustedes? Poquito, dice. Ya van a ver de dónde viene la mentira. Entonces a Pablo lo que le duele es eso, de cómo ellos le están prestando atención. Ahora, le duele de que ellos le prestan la atención a esos mentirosos que se estaban, porque mire, estos eran jactanciosos, orgullosos, vanagloriosos, que se creían lo último de los predicadores. Entonces viene Pablo y ve que los corintios le prestan oído a ellos. Entonces ahora dice, bueno, si ustedes le prestan oído a estos mentirosos y jactanciosos, ahora espérenme un ratito y ahora escúchenme a mí. Entonces viene Pablo, no tenía que hacerlo, hemos dicho, no tenía que hacerlo, pero como los corintios no le daban el lugar, no le daban el valor que Pablo se merecía, entonces él se ve en la necesidad, y no en la necesidad, en la obligación de empezar a hablar de todas aquellas experiencias sobrenaturales, aquellos elementos que a él lo acreditaban como un verdadero apóstol. De tal manera de que en el capítulo 11, ustedes recuerdan, él dice que él había pasado hambre, desnudez, peligro, persecución, naufragio, azotado. Entonces, él se ve la necesidad de empezar a decir todo aquello que él tenía que haber atravesado por causa del evangelio. Y todo eso que él había atravesado, aquellos mentirosos no lo decían. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían padecido nada. Pero Pablo dice, yo sí, he pasado todo eso por causa del evangelio y por causa de ustedes. Luego dice, vendré a las visiones y vendré a las revelaciones que Dios me ha dado. Y contó aquella que había tenido hace, imagínense, 14 años. Pablo lo había callado. ¿Por qué? Porque a él no le importaba. Él lo que quería era llevar el mensaje de salvación y no tanto estarse jactando. Pero como viendo que aquellos se jactaban y le prestaban oído, Pablo dice, entonces ahora yo me voy a jactar. Y dice, hace 14 años, en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe, hubo un hombre que fue llevado, dice, al tercer cielo, al paraíso, donde vio y oyó palabras que dice que no se les permite al hombre expresarlas. Entonces, Pablo empieza a hablar de esas experiencias sobrenaturales que él había tenido. Luego, ya lo meditamos también, donde dice que él, en medio de los corintios,
a través de Pablo, Dios había hecho milagros, señales y maravillas. Y todo eso, ¿quiénes habían sido los beneficiados? Los corintios. Pero si usted nota, estas tres cosas, de los elementos que él había padecido como ministro, las visiones y revelaciones, milagros, señales y prodigios, Pablo lo está diciendo porque aquellos, los corintios, les dice, ustedes debían haberme elogiado. Pero como no lo hicieron, yo lo estoy haciendo. Entonces, es ahí como Pablo viene defendiendo su ministerio. Viene defendiendo el evangelio de esos falsos acusadores que habían llegado a Corinto. Yo les he dicho, a estos se les llamaba itinerantes porque andaban de ciudad en ciudad predicando. Ahora, se les llamaba itinerantes porque andaban de ciudad en ciudad. El día de hoy es lo mismo. Ahora, hay uno de los 5 ministerios que no es itinerante. ¿Alguien sabe cuál es? Exacto. El único ministerio de los 5 ministerios que hay que no es itinerante es el pastor, porque el pastor está en una localidad, en una iglesia. Vela por la salud de esa iglesia. Ese es el ministerio del pastorado. Pero el evangelista, el profeta, el maestro y el apóstol, esos andan así. De ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia y hasta de países en países. Ese no, ellos son itinerantes, pero el pastor no. Era nada más local. Ahora, esto era muy típico de la época que andaban así, predicadores. Ahora, el problema es de que de esos predicadores que andaban de ciudad en ciudad, habían buenos, pero también habían malos. Y de esos malos son estos. Estos eran malos predicadores que habían llegado ahí a hablar en mal del apóstol Pablo. Ahora, esto nada más es un recordatorio, hermanitos, para que veamos todo lo que hemos venido estudiando. El viernes anterior hablábamos de cuál debería ser el propósito, finalidad o el interés del evangelio. Y decíamos que era ¿qué? ¿Qué era? El interés, el propósito, finalidad que persigue el evangelio, ¿cuál es? Las personas y no por lo que ellos tienen. De tal manera que Pablo les dice, yo gastaré todo lo que tengo por ustedes. Y si es posible, me voy a desgastar yo mismo por amor a ustedes. Aunque yo los ame así y ustedes me amen menos, no me importa. Porque Pablo sí sabía que él estaba ahí por la gente. Y estos falsos predicadores no estaban por los corintios, estaban por lo que ellos tenían. Esa era la gran diferencia. De que Pablo de verdad cumplía su ministerio porque él sabía que Dios lo había llamado para poder velar por la salud de la gente. Por eso. Ahora, vean lo que yo he venido a hablar y le vengo a repetir. Las falsas acusaciones, todo aquello que venía a hablar en contra del apóstol Pablo, diciendo que era débil, que él cuando enviaba las cartas era fuerte, era de esta manera, pero así dice, así de frente dice, es débil. Él solamente es una fachada. O sea, lo desacreditaban al apóstol Pablo y ahora con lo que hemos leído, ¿sabe qué pasa? Siguen con los señalamientos y siguen con esas falsas acusaciones contra el apóstol Pablo. Ahora, yo les pregunto, hasta ahorita de tanto que yo les he repetido, ¿les ha quedado claro que Pablo no les agarraba nada a los corintios económicamente, sí o no? Sí. Pablo, ¿qué les dice? ¿Qué pasó? Les dice, ¿será que lo que hice mal fue no agarrarles dinero a ustedes? Ese fue el mal que yo hice con ustedes, corintios, no agarrarles nada y eso les ofende, perdónenme. Eso es lo que dijo Pablo, perdónenme si yo con esto los ofendo, de no agarrarles nada y predicarles el evangelio gratis. Aquellos que le ayudaban económicamente, a ellos no los visitaban ni les predicaba, pero a ellos que no les daban ni un 5, a ellos les estaba predicando. Entonces les ofendí con eso, corintios, les dice, perdónenme. Si por no agarrarles nada los ofendo, perdónenme. Ahora, con eso terminábamos el viernes anterior. Ve ahora lo que hemos leído. Dice, el versículo 16. Dice, oiga bien, en todo caso, no les he sido una
carga. Vuelve a repetirlo. En todo caso, no les he sido una carga a ustedes, corintios. No les he sido carga. Pero me llama la atención que dice, oiga, en todo caso. ¿Qué quiere decir Pablo con eso, en todo caso? No importa cómo se lo pinten estos falsos apóstoles. No importa lo que digan, lo que hagan. En todo caso, digan lo que digan estos mentirosos. Yo no les he sido carga a ustedes. O sea, Pablo lo que está dejando bien asentado a los corintios es eso, que él nunca les agarró ni un 5. Que él no les agarró ninguna ofrenda a los corintios. Eso le está diciendo. En todo caso, les dice, o sea lo que digan estos mentirosos, yo nunca les he sido carga a ustedes. Y eso bien lo saben ustedes, corintios, que no les he agarrado nada. Nada, ni un regalo les he agarrado a ustedes. Nada, nada. Ya saben ustedes por qué, lo que les he venido diciendo. Para no poner tropiezo al evangelio. Se hablaban de Pablo de esa manera que no les agarraba. Y si les agarraba, ¿qué no empezaron a decir de él? Entonces dice, para no poner tropiezo al evangelio, no les agarro. Y no porque no lo merezca. No, tengo derecho. Pero por estos mentirosos, no les agarro a ustedes nada. Entonces, por eso ahora en el 16 les dice, en todo caso, yo no les he sido carga. Viene y les pregunta, oiga, el 16, aquí viene la acusación nueva que le están haciendo a Pablo. Dice, es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. Oiga lo que le está preguntando. Le está diciendo, en todo caso, yo no les he sido una carga, pero les pregunta, es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos a ustedes. Oiga, eso le está preguntando a los corintios. ¿Les tendí yo una trampa a ustedes para estafarlos? Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Pablo era astuto, sí o no? Sí era astuto, pero ahora le pregunta, ¿y es que soy tan astuto que yo les tendí una trampa a ustedes para estafarlos? ¿Era cierto o no? No. Esa es la nueva acusación que le están levantando a Pablo. ¿Sabe? Es como esto, mire, dice, bueno, vengan ustedes, decían, ahí estaban toda la mafia de los predicadores, dice, a este Pablo no podemos hacerle nada, dice. Le levantamos una, le decimos otra, le levantamos una mentira, un chambre, y nada nos funciona. Entonces vengamos y digamos algo más fuerte para que los corintios vean y todas las iglesias sepan qué clase de ministro es este Pablo. Y le levantaron ese chambre, oiga, diciéndole a los corintios que Pablo los estaba estafando. Ahora, estaba de cómo comprobarlo. Si era cierto que Pablo estaba estafando a los corintios, dice, y es que como soy tan astuto, les tendí una trampa. Oiga, les tendí unas trampas para estafarlos. Eso le está preguntando a los corintios. Dígame. Los corintios bien sabían de que Pablo nunca les había agarrado ni un centavo. Y a ellos les está preguntando, dígame, ¿y es que soy tan astuto que les tendí una trampa para estafarlos? Callados los corintios porque no podían refutarles, no podían decirles nada. Ellos bien sabían de que nunca les había agarrado nada. Entonces, ¿a dónde estaba la trampa? ¿De qué manera les había tendido la trampa para estafar a los corintios? O sea, ahí está la otra acusación que tenían contra Pablo. Y miren cómo eran tan sinvergüenzas estos, los que estaban levantando contra Pablo. Dice, una vez más el 16, ¿es que como soy tan astuto les tendí una trampa para estafarlos? 17, pregunta, ¿acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? ¿Ya vieron ahora cómo ahí está lo que le están levantando a Pablo? Como sabían que contra él no podían hacer directamente lo que vienen diciendo de él tanta cosa, dijeron, agarrémoslo por medio de sus discípulos. Entonces le dice, ¿y es que soy tan astuto que les tendí una trampa para estafarlos? ¿Acaso, oiga, está hablando de que les tendí una trampa para estafarlos y luego le dice, ¿acaso los exploté a ustedes? Oiga, ¿acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Eso era lo que estaban diciendo. De que Pablo, oiga, como él no lo podía hacer,
Decían, es que miren, dice así, miren, oigan los mentirosos, es que miren Corintios, ustedes ni cuentan se han dado de que este sinvergüenza, este Pablo, es tan astuto que por medio de los que él envía, les está robando el dinero a ustedes. Sí, como él no lo quiere hacer, envía a los suyos. Y ahí mencionan a uno, cuando les envió a Tito, por medio de él les está robando. Ni cuenta se han dado ustedes que los está estafando. O sea, esa era la calumnia que estaban levantando contra Pablo. Pero vean, ustedes saben quién era Pablo. Es que mire, por eso le puse el tema la honestidad y la transparencia con la que nosotros debemos actuar, caminar y vivir. Cuando ustedes y yo vivimos y actuamos y nos desarrollamos y caminamos honesto y transparentemente, no importa las acusaciones que vengan contra nosotros. No importa. Cualquiera se va a levantar con el mismo infierno y el diablo con cualquier cosa, pero si usted sabe que es honesto y transparente y habla con la verdad y da un buen testimonio, no importa lo que digan. La verdad siempre sale luz. Así como lo malo sale luz, lo bueno también sale luz siempre. Así que no tenemos que tener miedo nosotros a nada de eso. Y Pablo, él no agachó la cabeza. Él sabía cómo había actuado, cómo vivía, cómo se desarrollaba, honesta y transparentemente. Entonces dice, no les dice, él por medio de los enviados les está estafando. Oiga, dice 17 una vez más, ¿acaso les pregunta, los exploté por medio de alguno de mis enviados? ¿Qué cree que iban a responder los corintios? Él está preguntando, ¿exploté a alguno de ustedes con uno de mis enviados? No, le decían los corintios, no. ¿Y entonces por qué le están creyendo ustedes estos mentirosos? Si yo no los he estafado, ni tampoco o he enviado a alguien y los estafó por medio de ellos, yo. No, y piensa bien que no. Entonces le dice, ¿acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Y allí el 18 dice, ¿quiénes? Oiga, le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. Aquí volvemos a lo que ya hace tiempo meditábamos. Acuérdense que ya les expliqué todo esto, que aquí estamos en la cuarta carta, ¿verdad? Ya estudiamos DE y nos volvimos EF y nos volvimos a la D, a la cuarta. Porque aquí está hablando de que los va a ir a visitar por tercera vez y él ya fue y regresó. Pero es el orden que ha quedado aquí en Corintios. Entonces, esto que le dice, le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envía al hermano, fue lo que ya estudiamos, que él ya los envió a recoger la ofrenda. Y dice que envió a ese hermano. Yo les decía, que me pregunte quién fue, no importa porque ni Pablo dice. Solo le dice el hermano. Pero es el que ya meditábamos, el que dice que la iglesia ya lo reconocía como un verdadero creyente, que tenía buen testimonio, y a ese escogieron para ir con Tito. Entonces le dice, ¿acaso los exploté con alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos, y con él envié al hermano. Es cierto, yo envié a Tito. Y mire, envió a Tito y en otras ocasiones habla de Timoteo también. Y ya va a ver por qué enviaba. Por eso, mire, cuando Pablo agarra a Tito y al otro hermano que no menciona el nombre, él sabía quiénes eran ellos. Es que no es de cualquiera tampoco. A quien se le va a delegar algo tan delicado, de la obra, de dinero, de ofrendas, algo que va a administrar en la obra, tiene que tener cuidado a quién se le va a dar. Y Pablo sabía quién era Tito. Que Tito lo envió porque Tito era igual que él. Cuando habla también allá en otra carta, habla y dice, a nadie encontré del mismo ánimo que yo, sino a Timoteo. Y le dice, recíbanlo como a mí mismo, porque él hace la obra igual que yo. E igual que yo, y aquí a Tito, les envío a Tito para que los vaya a ver, y a otro hermano. ¿Y por qué los envío a él? Dice, 18, le rogué a Tito que fuera a verlos, y con él envié al hermano. Les pregunta, ¿acaso se aprovechó Tito de ustedes? Aquellos están diciendo de que por medio de sus enviados les estaba estafando. Ahora les dice, le rogué a Tito que fuera con otro de otro hermano, le dice. Ahora les pregunto, ¿acaso se aprovechó Tito de ustedes?
Porque los mentirosos estaban diciendo que sí, no era Pablo, pero sí por medio de ellos los estaba explotando. Entonces Pablo les dice, ¿se aprovechó de ustedes? ¿Qué iban a responder los corintios? No, es que Tito era igual que Pablo, él no iba a aprovecharse. Porque así como Pablo no agarraba ninguna ayuda de los corintios, Tito era igual que él. Seguía las mismas pisadas, el mismo pensamiento, y así como Pablo no les agarraba nada, Tito tampoco les agarraba nada. Pero le digo, es la confianza que le puso a ese hombre porque sabía que iba a ser igual. Imagínense que Tito no hubiera sido igual que Pablo y estando por allá hubiera sido manipulado y le dice, hermano Tito, tome aquí esta ofrendita, llévesela. Ahí hubiera quedado mal parado Pablo. Pero no había manera de cómo acusarlo. Entonces, aquí están levantando esas calumnias, acusaciones contra Pablo. Y como le digo, no había manera, porque los corintios bien sabían que no era cierto. Dice, ¿acaso se aprovechó Tito de ustedes? Y les dice así, mire, no procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino. Ahí le está aclarando. No creo que Tito se haya aprovechado de ustedes. El mismo espíritu que tengo yo, tiene Tito. El mismo camino seguimos los dos, le dice. Es que eran iguales los dos. Bueno, es así, ¿verdad? Cuando hay que vienen discípulos iguales, ¿verdad? Y no dejen mal al hombre de Dios, ¿verdad? Que sean iguales, igualitos. Así como camina uno y el espíritu que tiene así siguen nosotros también. O sea, es lo contrario. ¿Quién fue aquel hermanito que dice que vio que hizo el milagro y de repente no recibió nada, ningún presente, pero estaba el otro por ahí y escuchó y se fue corriendo después de que no viera a su señor y le fue a agarrar el presente? Jesse, vea. Porque Eliseo le dice, no, le dice, no quiero nada, le dice. No, reciba de mi señor. No quiero nada. Y aquel estaba escuchando por allá, vea. Y mi señor no agarró nada, dijo. Y de ahí a escondidas del hombre de Dios se fue a recibirlo. Mal le fue. No procedió con las mismas pisadas de su señor. De Pablo, él si bien sabía que Tito era del mismo espíritu que él. Y seguía las mismas pisadas del apóstol Pablo. Ahora, llegamos al versículo 19. Viene y cambia un poquito el tema y les dice, oiga, les pregunto una vez más otra pregunta. Les dice, oiga lo que le dice Pablo a los corintios. Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Vean lo que les acabo, todo lo que les vengo diciendo todo este tiempo. Y ahorita que lo estoy repitiendo. Están las acusaciones contra Pablo. Viene él y les pregunta, todo este tiempo, ustedes corintios han venido pensando que nos hemos estado justificando ante ustedes. O sea, Pablo les pregunta a ellos, porque ese era el pensamiento de los corintios, que Pablo, todo lo que venía diciendo y defendiéndose de las acusaciones de esos falsos predicadores, pensaban que Pablo estaba justificando. ¿Acaso todo ese tiempo, dice, han venido ustedes pensando que hemos estado justificándonos ante ustedes? ¿Por qué le puse el tema a este? Porque aquí está el punto principal de Pablo, de lo que él quiere señalar. Pablo nunca los estafó, nunca los explotó, nunca les puso una trampa, ni él ni por medio de sus servidores. Él nunca les mintió, nunca los engañó, jamás. Si él se vio en la necesidad de hablar de las señales y de las experiencias sobrenaturales, fue por causa de ellos mismos. Él no lo hizo para justificarse, para que vean que soy un siervo. No, lo hizo por ellos mismos. Él no se estaba justificando, jamás, ni necesitaba hacerlo. Pero ellos pensaban que Pablo había venido a las revelaciones, a las visiones, a las señales, a los milagros y prodigios, porque era una manera de justificarse ante los corintios. No, Pablo no lo hizo por eso. Pero ellos pensaban que Pablo lo estaba haciendo por querer justificar ante los corintios. Y por eso les dice, todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. No, Pablo todo lo que decía era verdad.
hablaba con honestidad y con transparencia, sin necesidad de hablar mentira, ni, oiga bien, adornar con otras cosas o inventar otras cosas como los otros sí lo hacían. Él, esto va directo, bueno, aquí voy a decirlo de esta manera, que va para todos, pero aquí directamente, como él es el ministro, él, mire, el ministro, el pastor, el hombre de Dios tiene una enorme responsabilidad de hablar verdad. Porque lo que decimos aquí, lo decimos delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Porque dice, oiga, una vez más, 19, todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien, dice Pablo, oiga, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. No es manera de justificarnos. Todo lo que yo hablo, lo hablo delante de Dios en Cristo. Él bien sabía que todo lo que él decía y salía de sus labios tenía que ser veraz. Porque no lo decía nada más delante de los corintios, lo decía delante de Dios en Cristo. Acuérdense, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, templo y morada del Espíritu Santo. No podemos mentir. No podemos decir mentiras. Usted como líder de grupo familiar, como anfitrión, como diaconisa, como servidor, no puede hablar mentira. Como creyente, no podemos hablar mentira nosotros. No podemos. Y Pablo, eso es lo que está diciendo aquí. No nos estamos justificando. Todo lo que hablamos, oiga, más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que yo les he dicho, lo que yo he padecido, los milagros, prodigios y maravillas y las visiones son verdad. En Dios, en Cristo. Delante de Dios, en Cristo, que todo lo que yo les he dicho es verdad. Y no es una manera de justificarme ante ustedes como ustedes están pensando, les dice. ¿A qué va Pablo con todo esto? Él temía de que al creerle tanto a esta corriente de palabras que venían hablando de Pablo, los creyentes de Corinto, oiga bien, cambiaran totalmente su manera de pensar y la perspectiva que tuvieran del apóstol Pablo. Y ese era el mayor temor. Y por eso lo que hemos leído es eso. El temor de que ellos, al oírle tanto a estos, ellos se apartaran del evangelio y le creyeran tanto a las mentiras de esos hombres. Entonces les dice, yo lo que les digo es delante de Dios en Cristo. Y les dice, la parte final del 19, todo, oiga, todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para la edificación de ustedes. Yo no voy a decir nada que no les venga a edificar. Por eso les digo, nosotros si vamos a decir algo, que edifique. Que edifique. Pablo dice, no, dice. Si yo les he hablado de tantas cosas que ustedes me obligaron a hacerlo, no es para justificarme delante de ustedes. En verdad, delante de Dios en Cristo que lo he hecho. Y todo lo he hecho, ¿para qué? Para que ustedes sean edificados. El único propósito del ministro es ese, que lo que va a decir sea para edificación de sus oyentes. Y eso es lo que yo he procurado, Corintios, les dice. Queridos hermanos, y todavía dice queridos hermanos, les dice a los que no le creían a él, ¿verdad? Eso les dice. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. Entonces, eso, por eso le ponía yo, hermanitos, esto. La honestidad y la transparencia. Pablo hablaba con honestidad, con transparencia. Esa era la manera de vivir y de actuar del apóstol Pablo. Y esa debe ser, como le digo, la vida y el actuar y el vivir de todos nosotros. Honestos. Hay que ser honestos en todo lo que hacemos, lo que decimos. Seamos honestos. No inventemos, hermanitos. Porque somos buenos a veces para inventar nosotros, ya les he dicho. O sea, ¿qué necesidad de mentir, verdad? ¿Qué necesidad de mentir? ¿Por qué no somos honestos para decir, mi hermanito, esto es así y así, y se acabó? Y eso Dios lo va a honrar. Ya va a ver lo que dice al final. Dios lo va a honrar. Pero si andamos de mentirosos, ya se va a dar cuenta uno. Ya lo vamos a saber, no hay nada oculto que va a quedar, no va a salir a luz.
Entonces, ¿qué necesidad de mentir? ¿Qué necesidad de no ser honestos y transparentes? Así era Pablo. Lo que decimos, dice, por eso decía Pablo, lo decimos delante de Dios en Cristo. Aquí es como que el Señor estuviera ahí y Jesús a la diestra. Aquí está Él, ¿sí o no? Entonces, tenemos que hablar verdad. No tenemos que hablar mentira para nadie. Y ese era el temor de Pablo, que entre la iglesia se empezara a dar todo eso. Y eso es lo que aquí vamos a llegar ahorita, hermano. Ahorita agárrense bien, porque ahorita viene lo mejor de lo que Pablo va. El desenlace del capítulo número 12 era lo que temía. El escuchar tanto a los mentirosos, ¿a dónde los va a llevar? Por eso, tengamos cuidado cuando usted sabe que alguien es mentirosito, mentirosita, tenga cuidado. Porque de tanto escuchar, se le va a pegar. Se le va a pegar a hablar mentira. Escucha tanta mentira, usted se va a volver mentiroso. Si usted es deshonesto, escucha tanta gente deshonesta, vamos a actuar deshonestamente nosotros también. Y por eso el gran cuidado que debemos de tener. Y Pablo temía eso que pasara con los judíos. Y ya estaba pasando con ellos. Entonces le dice, oiga, versículo 20. En realidad, oiga, aquí viene el temor de Pablo. En realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera. Ahí está el temor de Pablo. Dice Pablo, oiga, en realidad me temo que cuando yo vaya a verlos, no los encuentre como yo quisiera encontrarlos. Acuérdense que esta es, dice, la tercera vez que quiero ir a verlos. Y temo que con todo esto que ustedes le están prestando oído a estos mentirosos, me temo que cuando yo vaya, no los encuentre como yo quiero. ¿Cómo los quería encontrar Pablo? Cuando Pablo iba a visitar una iglesia, ¿qué era el objetivo de Pablo? Dice, compartir con ellos, convivir. Dice, compartir algún don espiritual. Y luego me encaminen hacia donde yo voy a predicar, pero quiero estar con ustedes. Quería encontrar un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad y de gozo con los corintios, pero ya veo que le están prestando atención. No creo que los vaya a encontrar de esa manera. Y oigan, ustedes no me van a encontrar como quiero. O sea, yo no lo puedo encontrar a ustedes como yo quiero, y ustedes no me van a encontrar a mí como ustedes quieren. Ah, no, si Pablo va a venir a felicitarlos. No. Lo siento, si ustedes están portando mal, no piensen que me van a encontrar como ustedes quieren. Voy a actuar severamente. Yo quisiera encontrarlos bien a ustedes, pero se me hace que no los voy a encontrar. Y como no van a estar como yo los quiero, voy a tener que actuar. Y van a ver que voy a actuar diferente con ustedes. Ese era el temor de Pablo. Me temo que cuando vaya, no los encuentre como quiero. Y ustedes tampoco me van a encontrar como ustedes quieren. O sea, y van a cambiar los papeles. Pero todo se debía a la mala actitud que habían tenido los corintios de prestarle atención a esos falsos ministros. Dice, oiga una vez más, en realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo, oiga, temo que haya peleas. Ya les dije que esto se va a poner bueno, ¿verdad? Está temprano todavía. Todo eso los iba a llevar, y era el temor de Pablo, que los corintios cambiaran. Por prestarle atención a estos mentirosos, dice, me temo que yo no los voy a encontrar igual a ustedes, corintios. De tal manera que temo que los voy a encontrar, dice, en peleas. Imagínense que los hermanos de la palabra iban peleándose. Me temo que cuando vaya no los encuentre bien como yo quisiera, ni ustedes me encuentren a mí. Me temo que haya peleas entre ustedes. Imaginen que aquí hubiéramos... ¿Alguna vez se ha peleado usted con alguno de los hermanos aquí? Levanten la mano. Un valiente que haya peleado alguna vez. Hay casos que pasa así en las iglesias. Que se da cuenta que se agarró la hermana con la hermana, y el hermano con el hermano, y el servidor fulano con el otro. Dios mío, dice, ¿qué es, verdad? Y aquí iba a hablar, como que actuáramos como en el mundo. Allá afuera se pueden pelear, hermanitos, porque tienen otro espíritu, pero aquí no puede ser que nos estemos peleando nosotros, hermano, no puede ser.
Entonces dice Pablo, me temo que hayan peleas. Dice que hayan celos. Levante la mano los celosos. Vaya pues las celosas pues. Ah, no vinieron hoy pues. Ni celosos ni celosas. Ah, Larry, no. Vi que levantó la mano, sí. Miren, hermanito, aquí no se está refiriendo a celos de esos que se está pensando. No, ese no es celo de ese de que, ay, me vieron a mi mujercita y hoy me puso celoso. O la mujer vieron a mi hombre. O la novia, vea, que anda ahí con la muchachita y la muchachita se fue con un amigo a comer y dice, ay, salió el novio y se fue con el otro. No está hablando de ese celo. Está hablando de un celo de una posición dentro de la iglesia. Y eso dice, no quiero encontrar peleas entre ustedes, hermanitos corintios, ni celos. Ah, no, que son mejores estos predicadores que Pablo. Si no, acuérdense que ya lo vimos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de este, decía. O sea, habían ahí disensiones entre ellos en quién era mejor predicador. Entonces, no me sé que hayan celos, que uno estaba celando a uno y el otro celaba al otro. Entonces, no quiero que al llegar, dice, me temo y encuentre peleas, encuentre celos, mire, y encuentre arrebatos de ira. Levante mano los que así rápido se enojan. ¿Saben qué es un arrebato de ira? ¿Verdad? Que de la nada usted agarró y se la tiró. ¿Verdad? Está con el celular y lo aventó bravo por allá hasta lo quebró. Eso es un arrebato de ira. Un arrebato de ira, usted pegó la patada, ¿verdad? Pegó la manada, aventó al que se encontró enfrente, aventó a la mujer patada. Se cambia, ¿verdad? Eso es un arrebato de ira. Pablo dice, me temo que cuando vaya encuentre que hayan pelea, celo, arrebatos de ira, que de la nada ustedes. O sea, ese era el temor que tenía Pablo. Ahora dice, aparte de la pelea, celo, arrebatos de ira, dice que hayan rivalidades. Imagínense lo que le acabo de decir, ¿verdad? Rivalidades se estaban dando, ¿por qué? Porque ya Pablo lo estaban dejando en un segundo plano. Y le creían a estos mentirosos que eran mejores que Pablo. Pero aquí hay veces puede, bueno, pues leo aquí, pero que no, pero que hayan rivalidades entre nosotros. Hay iglesias donde son grandes y ahí se debe ver más, ¿verdad? Que el servidor, la hermanita aquella, ¿verdad? Se quiere creer más que la otra. Y que el grupo de alabanza canta mejor que el otro y aquellos son mejores. O el servidor fulano es mejor que la otra. Se puede dar todo eso. Pablo dice, no vaya a ser, dice que haya rivalidades entre ustedes. Y luego, oiga, vienen dos cosas. Dice, me temo que cuando vaya encuentre calumnias y chismes. Vaya, vienen las chismosas aquí. Salieron las chismosas. Y salieron las calumniadoras también. ¿Sabían ustedes que chisme con calumnia no es lo mismo? Entonces Pablo dijera una sola cosa, dijera calumnia o dijera chiste, pero dice que hayan calumnias y luego dice chisme, perdón. ¿Sabe qué es una calumnia? No tan así. Vámonos a la realidad de qué es lo que es, en primer lugar, una calumnia. Una calumnia es algo que usted se inventa. Esa es una calumnia. Que yo invente algo, sí, que no es verdad, es mentira, pero yo la estoy inventando. Es un invento mío. ¿Ya sabían que el hermanito Gerson? Y yo estoy inventando una mentira de él, esa es una calumnia. Pero un chisme es que yo escuché a alguien decir y yo vengo y lo voy a contar a otro. Ese es chisme. Anda de chismosa, dice, ¿verdad? Porque se dio cuenta de algo y a medio mundo le anda contando, ¿verdad? Ese es un chisme, es muy diferente a la calumnia. La calumnia yo la invento y la digo, pero algo que yo me he inventado. Pero el chisme, no, el chisme es algo que estoy escuchando, ando a repetir, y ya dio cuenta, y ya se dio cuenta, ¿verdad? Y ya se dio cuenta, ¿verdad? Bien comunicativa, dicen, ¿verdad? Entonces Pablo dice, me temo que cuando vaya encuentre todo eso con ustedes.
Pero digo, ya meditamos eso. No hay nada de comunión de luz con las tinieblas. Para que nosotros estemos tan apegados al mundo, porque se nos va a pegar todo eso. Vamos a actuar igual que ellos. No vamos a ser honestos ni transparentes. Entonces Pablo dice, me temo que cuando vaya encuentre chismes, encuentre calumnias y luego, esto está fácil, insultos. Que de la nada son buenos para insultar a la gente. No puede haber en la iglesia eso. Que insultemos nosotros. En un arrebato de ira decimos cuántas cosas, insultamos y golpeamos y herimos. En un arrebato de ira, imagínense. Vengo e insulto yo. Pablo dice, me temo que cuando vaya encuentre que hay insultos entre ustedes también. Y luego dice, termina el versículo 20, alborotos. Con esto ahí vamos a llegar a lo último ya, pero fíjese que según la historia, cuando aquí se hablaba en el griego, había una sola definición con respecto a lo que era alborotos. Se dirigía directamente a lo que era nada más esos alborotos que se dan políticamente. Ya para nosotros al español, pues no, ya podíamos decir nosotros que como que haya una rebelión, ¿verdad? Que nos rebelemos. Usted sabe que se dan manifestaciones, una manifestación, una rebelión. Entonces, prácticamente sería todo eso en lo nuestro el día de hoy. Pero no puede ser que como el mundo, de una manera del sistema, de la política, y que se den esos alborotos que no miden consecuencias, la iglesia también se dé eso aquí adentro. Hace poquito pasó algo por aquí, allá, por Sudamérica, de un pastor que había fallado. Y a la larga salieron los videos de que nada más llegaron a pláticas y ya no pasó nada más, pero se puso en disciplina el pastor. Y de repente llegó el pastor a la congregación y la gente se le rebeló y era una locura, como que era mercado ahí. Y se gritaban, y que vos y que vos también, que no sé qué. Como un alboroto que dio, igual que el mundo. Entonces Pablo dice, espero, dice, yo temo que cuando llegue, se dé también eso cuando yo llegue de ustedes. Que hayan alboroto. Y imagina, una iglesia alborotada, ¿verdad? Emproblemada. O sea, entonces Pablo dice, yo no quiero que haya eso cuando yo llegue a visitarlos. Ahora dice, versículo 21 y último, oiga, dice, vuelve una vez más, temo que al volver a visitarlos, oiga, Dios, me humille delante de ustedes. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, me temo que cuando llegue a visitarlos, Dios me humille entre ustedes? ¿Cuál iba a ser para Pablo la mayor humillación que Dios le diera a él? De no haber hecho bien las cosas. De no haber sido honesto y transparente al predicarles la verdad. Y llegar al momento que Dios le dijera, Pablo, no has hecho bien las cosas. Y él me humille, dice. El no haber hecho mal las cosas con ustedes. Ese era el temor de Pablo. Voy a volver a la memoria nada más un ejemplo que yo viví, creo que se lo dije a ustedes, ¿verdad? En una reunión, creo que no sé, de los hermanitos. Cuando murió el hermanito Sergio, ¿se acuerdan, verdad? Y lo velamos al hermanito aquí, para todos fue un dolor, ¿verdad? Horrible, horrible, horrible. Y yo creo que se los expresé a ustedes y yo me hice la pregunta, hoy que él está con el Señor, ¿qué dirá de mí? ¿Qué buen o mal pastor fui de él yo? Esa era mi pregunta nada más. El que ya está con el Señor, ¿qué pensará de mí? ¿Cómo fui yo con él? De Pablo, eso era. Él temía, que dice ahí, temo que al volver a visitar, mi Dios me humille delante de ustedes. Y que me diga, no hiciste bien las cosas, Pablo. No estás haciendo bien las cosas. Ese era el temor que él tenía. Que Dios lo humillara, dice. Mi Dios me humille delante de ustedes. Oiga, y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado. ¿Por qué iba a llorar Pablo por los que habían pecado? ¿Acaso había cometido pecado él? No. Pero el hombre de Dios se identifica con la oveja. Y a uno le duele cuando uno se da cuenta de que una oveja ha pecado. A uno le duele. Como que uno lo ha hecho o a uno se lo han hecho. Ese es el dolor del hombre de Dios.
Mi temor es ese, dice Pablo. Que yo tenga que llorar por muchos que han pecado. Oiga, pero el dolor de Pablo era este. De que hayan pecado. Porque esto que les quede claro, hermanito, oiga, que nos quede claro a todos hoy esta noche. Nadie de los que estamos aquí, ni de los que han existido, ni los que van a existir en las iglesias, estamos exentos de no pecar. Todos estamos a que podamos fallar un momento determinado de la vida, ¿sí o no? El temor de Pablo es este, de que llegara y se encontrara con hermanos que habían pecado, pero que no se habían arrepentido. Y ese va a ser mi mayor dolor, decía Pablo. Está bien, usted puede fallar, hermanito, usted también, ustedes también, ustedes pueden fallar, pero ¿qué tiene que hacer un verdadero creyente? Un verdadero creyente. Un verdadero creyente puede hacer que peque, pero yo voy a venir y el Espíritu me va a redarguir y yo rápido voy a venir a confesar mis pecados y a pedirle perdón a Dios y a ustedes. Eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa cuando hay esos cristianos que pecan solapadamente allá y hacen su fechoría y no se arrepienten? Como que ya ni les duele pecar. Y el problema es que lo vuelven a hacer, y eso va a decir aquí al finalizar, lo vuelven a hacer, y lo vuelven a cometer, y lo vuelven a cometer, y lo vuelven, y lo vuelven, y lo vuelven. Se vuelve un vicio. Y están pecando, y no se arrepienten, no les duele pecar. No les duele ofender a Dios, al Espíritu Santo, ofender a la iglesia, a los hermanos, al pastor, al coordinador, al líder, ¿qué le importa? Y pecan. Me temo que llegue y los encuentre a unos que han pecado y no se han arrepentido todavía, dice. Siguen pecando. Eso le dolía a Pablo. Dice que yo tenga que llorar por muchos, oiga, tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo. O sea que ya tiempo que están cometiendo el pecado, pero no se han arrepentido de la impureza. O sea que ya hace tiempo que están pecando y no se han arrepentido de la impureza. Y cuando habla de impureza, hermanitos, no está hablando de la impureza de lo que se hablaba antes, ¿verdad? Como decir, la mujer cuando estaba en su periodo estaba impura. El hombre también cuando pasaba algo estaba impuro. Tocaba a un muerto cercano, estaba impuro, tenía que purificarse tantos días y luego lavarse y luego volverse. No habla de impureza de un ritual, no, habla de la conducta, de la moral nuestra, de lo que cometemos, de lo que pecamos nosotros, porque aquí dice arrepentido de la impureza. Y que cuando pecamos, nos hacemos inmundos. Ya no somos puros, somos impuros, porque estamos fallando, estamos pecando, estamos impuros, inmundos, sucios. Y Pablo dice, y voy a llegar y voy a encontrarme con algunos que hace algún tiempo atrás han pecado y ni se arrepienten. Imagínense, es que por eso yo insisto en esto, cuando hay un verdadero creyente, él sabe lo que ha hecho y se vuelve arrepentido. El que no, ahí pasa una semana, 2 semanas, un mes, un año, 2 años, 5 años, 10 años, ahí va bien galán. Ese va a volver a pecar mañana. Ese va a volver a caer otra vez porque no se arrepiente, no confiesa su pecado, su maldad, su impureza. Va a volver a cometerlo. Pero el que sabe, un creyente va a volverse a él. El Señor va a despertar el arrepentimiento y va a venir. Yo sé del tiempo que tengo, cuánta gente que ha pecado y uno rogándole, hermano, reconcíliese, hermana. No les importa. No les importa. No les importa ni a ellos, su alma, su vida. No le importa la iglesia, no le importa nada. Y Pablo dice, tenga que llorar por muchos que hace algún tiempo han pecado y no se han arrepentido de la impureza. Y luego, no se han arrepentido de la inmoralidad sexual. Mire,